La literatura mundial señala que la nefropatía diabética tiene una prevalencia de entre un 10 a un 40% en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cómo esto se llega a complicar tanto? Para hablar de este problema está con nosotros el doctor, ya conocido por ustedes, Osman López, nefrólogo. Un gustazo tenerlo nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Egna, y gracias a ti y a todos los televidentes que nos están sintonizando. En este mes de mayo, día de mes de las madres, quiero extender mis felicitaciones a todas las madres que están aquí observando y viendo este programa tan ameno, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hablemos de la raíz de este problema y cuándo es que esto llega a afectar los riñones, doctor. Sí, la nefropatía diabética es el daño de los riñones, no uno, sino los dos riñones, debido a un mal control de la glicemia o de la diabetes mellitus como tal. Entonces, ¿cuándo ya se empieza a dañar esto? Cuando ya tienes un mal control. Por ejemplo, si tu azúcar en ayuna está arriba de 130, digamos que tiene 150, 140 hacia arriba, posiblemente va a empezar con el tiempo a dañarte tus riñones. Asimismo, si el paciente tiene el azúcar 2 horas después de comer arriba de 200 miligramos de cilitro, también significa que tienes un mal control de azúcar y entonces te va a dañar los riñones y otros órganos también como tal. Exactamente, si bien es cierto, los riñones son los que filtran la sangre, ¿no? Sí. Y obviamente si no hay una buena nutrición, también en el caso de estos pacientes con enfermedades crónicas, lógicamente sí se van a ver afectados. Sí, quiero decirle a la población en general que la nefropatía diabética y la diabetes mellitus es un grave problema a nivel mundial, incluyendo en nuestro país. Los pacientes que se le diagnostican diabetes mellitus, el 50% caen a diálisis. Y a nivel mundial ya son más de 800 millones de personas que tienen nefropatía diabética y algunos que ya están empezando su diálisis. Entonces es un grave problema. Lo otro es que muchas personas están preocupadas por el inicio de diálisis. Se le dice, usted tiene nefropatía diabética, y muchos entran en ansiedad, depresión, porque ya van a iniciar la diálisis. Pero lamentablemente muchas personas no llegan vivos a la diálisis porque la diabetes complica mucho el corazón y hay muchas personas que mueren de enfermedad cardiovascular mucho antes de iniciar la diálisis. Entonces, si a usted le dicen que tiene diabetes, hay que empezar a investigar cómo está funcionando el riñón inmediatamente. Sí. No esperar 5, 10 años, 20 años después que nos dijeron que éramos diabéticos. Ahora, ¿la creatinina es un determinante para diagnosticar estos problemas renales? Sí, es un determinante, pero el principal determinante es un examen que se conoce como albuminuria. La mayoría de los laboratorios de Nicaragua, incluyendo el Ministerio de Salud y el Seguro Social, tiene disponible ambos exámenes, albuminuria y creatinina. Es tan importante la albuminuria que esta enfermedad, como no produce síntomas, hay personas que andan 400 de azúcar y dicen, yo me siento bien, a mí no me da nada. Pero si vas y te haces un examen de albuminuria, posiblemente ya tu riñón está empezando a botar esa proteína, que así se le llama albúmina, solo que aparece en orina, y ya tienes el diagnóstico de nefropatía diabética, incluso con creatinina normal. ¿Y cuánto, para recapitular un poco, es el nivel normal de creatinina? Y si una persona, cuando ya tiene, digamos, qué sé yo, está en 3, 2, ¿qué pasa? ¿Se puede bajar? Lo normal de la creatinina para los adultos es menos de 1. Menos de 1.0. Estoy hablando de 0.7, 0.6, 0.8, ¿verdad? Si ya la persona anda creatinina en 1.2 y esto es persistente, 1.2 hacia arriba, uno ya tiene mucho cuidado y posiblemente ya el paciente tenga insuficiencia renal o nefropatía diabética. En 3 ya tiene. Ya en 3 ya básicamente está instaurada la enfermedad y debe de recibir tratamiento como tal. Okay. Actualmente el tratamiento sí, algunas personas se logra reducir la creatinina, pero esto va de la mano de otras medidas y una de las principales medidas no farmacológicas es que la persona baje de peso. Fíjate, Egna, que existe actualmente en la literatura médica algo que se le conoce como remisión de la diabetes.
Remisión significa que el paciente puede llegar a controlarse incluso sin medicamentos, solo con la dieta y el ejercicio. Pero ¿sabes cuál es la condición que debe de cumplir esa persona? Perder el 20% de su peso corporal. Por ejemplo, si esa persona pesa 100 kilos, debe de perder 20 kilos e ir buscando entrar a su peso ideal. Claro, intentar convertir esa grasa en músculo. Al final son tallas, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una de las medidas más cardinales que se debe de implementar en las personas para que logre controlar su nefropatía diabética y no vaya a caer a diálisis. Ahora, bueno, si bien es cierto, cuando ya hay un problema, vas directo muchas veces a diálisis o a veces ni llegan, lamentablemente. Sí. Pero, por ejemplo, avisa en algún momento, hay algún síntoma, dolor, porque hay personas que aquejan como un dolor en la parte baja de la espalda. Sí. Esto se tiende a camuflar o con otras enfermedades, con otras patologías, por ejemplo. Muchas personas, y más en las mujeres, esas mujeres que tienen esas enfermedades de infección en la orina o infección renal, que comúnmente las conocemos como cistitis. Si esa mujer tiene cistitis recurrente, es decir, 2 episodios o 3 episodios en el año, y el siguiente año nuevamente, esa cistitis muchas veces es señal de que tienes una diabetes y no te la han diagnosticado. Y muchos, cuando ya le hacemos el diagnóstico de diabetes, ya tienen nefropatía diabética. No solamente tienen la infección, sino que tienen la insuficiencia renal. Entonces, esa cistitis, ojo, las mujeres que tienen cistitis empiecen a hacerse exámenes de azúcar en la sangre para ver si es que no tienen diabetes. El otro síntoma cardinal que da la nefropatía diabética es la inflamación, es el edema. ¿Por qué? Porque como la diabetes hace que la persona orine proteínas, esas proteínas son las que mantienen el agua, digamos, de nuestra sangre en los vasos sanguíneos. Y si los riñones están perdiendo proteínas, entonces prácticamente se pierde ese equilibrio y empieza a acumular mayor cantidad de agua y se empieza a acumular en las partes declives donde está según la gravedad. ¿Cuál es? Entonces, inflamación en los tobillos que va ascendiendo a las rodillas, a las piernas, hasta llegar hasta los pulmones. Entonces, ese es otro síntoma cardinal. Así también hay personas que orinan espumoso. No sé si lo has escuchado. Sí, el color también cambia. Ajá. Esa orina espumosa muchas veces es debido a que la persona está orinando proteínas. Ahí la única forma para poder saber es hacerse ese examen de albuminuria como tal. Otro síntoma que debe de alertar a las personas es esa presión arterial. Aquella historia típica que te dice el paciente, mire que antes me controlaba con una losartán o me daban 10 de enalapril y ya estaba controlada mi presión. Ahora están tomando 2 pastillas, 3 pastillas para la presión y no te baja la presión arterial. Es casi seguro o te recomiendo que vayas a chequearte tus riñones porque a lo mejor ya tienes la nefropatía. ¿Y estos fármacos podrían afectar también los riñones? ¿El abuso? El abuso de medicamentos como tales, de los analgésicos no esteroideos, estamos hablando de medicamentos para el dolor, de los más peligrosos, diclofenac y ibuprofeno, por supuesto pueden acelerar el daño que produce el azúcar en los glomérulos. Esos son los glomérulos que vemos en pantalla. Allí es donde produce el daño renal, la diabetes mellitus. Y es allí donde se escapan esas proteínas, que es la que estamos hablando como tal. Ok. Cuando esto también puede presentar piedras, que son los famosos cálculos, ¿no? Sí. Arenilla, esto sí es distinto. Es distinto el daño que producen, pero casi siempre están asociados, porque el metabolismo de los carbohidratos y la glucosa que está alterado en los pacientes con diabetes también predispone a cálculos renales. La obesidad también predispone a cálculos renales y a dolores lumbares, como se muestra en la ¿cómo se llama? Sí, en las imágenes que logramos ver ahí. Entonces, si el paciente tiene dolor lumbar, tiene esa cistitis, la presión que no se controla, está orinando espumoso, está inflamándose, hay que ir inmediatamente a chequearse los riñones. El dolor es a causa de que hay cálculo, hay piedras ahí o no siempre.
No necesariamente. Lo que hemos encontrado también que es muy frecuente los trastornos de la columna. Claro. Una gran cantidad de pacientes diabéticos están obesos y la misma obesidad te predispone a esta enfermedad de problemas en la columna. Pero también quiero decirle de que la insuficiencia renal también daña los huesos y se comporta también como una enfermedad así similar a la osteoporosis. Entonces, muchas veces tienes el dolor en la columna, ya tienes la insuficiencia renal y tienes trastornos minerales y óseos del cuerpo. Sí, es todo completo. Un combo totalmente tóxico. Exactamente. O sea, esto podría llevar a la muerte a la persona. Sí, lamentablemente, fíjate, Edna, que revisando la literatura mundial, si un paciente tiene nefropatía diabética, tiene una probabilidad de 20 a 40 veces más probable de morir en comparación a aquel que tiene insuficiencia renal que por otra causa. Imagínate. Es una enfermedad malísima y actualmente se está haciendo más prevalente por los factores de riesgo que me preguntabas. Exactamente. Eso también le iba a preguntar. O sea, ¿cuáles son esos errores que cometen estas personas que ya son diagnosticadas con diabetes para poder caer a este problema? Sí, lo primero es el mal control de azúcar, que ya lo mencionaba. El segundo factor es el factor genético. Y descuidamos el factor genético. Por ejemplo, si un padre de familia es diabético, el hijo tiene 40% de probabilidad de ser diabético y de desarrollar nefropatía diabética. Si los dos padres son diabéticos, esa probabilidad es mayor, 70% de riesgo. Entonces, a veces nos descuidamos nuestra genética, nuestros dos padres fueron diabéticos y no nos hacemos exámenes de azúcar. Sí. Y entonces la enfermedad con el tiempo va progresando y a veces afecta bastante a las mujeres porque la mujer gana bastante peso durante los embarazos. Y muchas no lo pierden, después no se ponen en forma y entonces eso va aumentando. Entonces la parte genética es muy, muy importante. Dentro de la parte genética, si alguien que nos está viendo tiene un familiar que está en diálisis o le dijeron que murió de los riñones, es importantísimo ir a chequearse inmediatamente la función de los riñones. Porque puede ser un indicativo de que esa persona vaya a padecer también de esto. Ahora, doctor, hablando de la diabetes en sí, cuando esto es genético, ¿verdad? Y hay una persona, ese familiar que se cuida, que hace ejercicio, que mantiene una buena nutrición, ¿sí o sí le va a dar diabetes? No necesariamente. No necesariamente. Esa persona puede revertir. ¿Por qué? Porque la genética se cambia por mecanismos ambientales también. Entonces, si tu ambiente sucede lo contrario, para poder explicarlo, digamos, si ninguno de tus padres fue diabético, genéticamente tienes 0% de probabilidad de serlo. Pero si abusas de comida chatarra, Coca-Cola, sí, pan, comida muy grasosa, ultraprocesada. Entonces, genéticamente 0 probabilidad, pero tu probabilidad con esos alimentos y el mal estilo de vida que llevas, esto te va a llevar a nefropatía diabética. Exacto, y yo le hacía ese comentario porque hubo un joven que estuvo en una conferencia sobre la diabetes y él levantó la mano y hizo la pregunta, vea, pero yo me cuido, que precisamente de él estoy hablando, yo me cuido, yo hago ejercicio, tengo 28 años, entonces sí o sí me va a dar diabetes. Y le dijo un rotundo sí, que resonó en toda la sala. Entonces, yo me pongo a pensar acá cómo sus emociones, esta persona profesional, la dañó, la afectó. Sí. ¿Verdad? Tiene mucho que ver porque va a decir, bueno, entonces ya para qué si me va a dar, entonces este hombre se va a descuidar. Sí, nosotros tenemos que tener cuidado al dar esta información o esta noticia al paciente porque muchos caen en depresión. Totalmente. Y el problema, si el paciente cae en depresión, fíjate, Edna, que abandonan el tratamiento. Y si el paciente abandona el tratamiento, que es muy común, la enfermedad progresa, esa creatinina empieza a subirse y tienes que lamentablemente mandar a diálisis al paciente. Sí. Entonces, sí hay probabilidades genéticas, pero tiene e importa mucho
los malos hábitos y las cuestiones ambientales que nosotros mismos desarrollamos, claro que sí. Exacto, me encanta oír esa versión y le agradezco, doctor. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos para hablar también de soluciones, tratamientos y recomendaciones, muy importante. Ya volvemos. Continuamos hablando de nefropatía diabética con el doctor Osman López y algo, doctor, que le estaba comentando durante el corte es que yo he escuchado personas que, por ejemplo, llevan su control de azúcar y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, está controlada, voy a tomar mi cervecita. Entonces, eso es un grave error o no hay problema. No, por supuesto es un grave error. La cerveza es una de las bebidas que mayor cantidad de kilocalorías aporta a nuestro cuerpo. Entonces nosotros más o menos necesitamos como entre 1.500 a 2.000 kilocalorías para, mantener todas nuestras actividades físicas, mentales y hacer nuestro trabajo, digamos. Sí. Entonces, si te bebes 2 cervezas, ya te sumaste más de 300 kilocalorías y si te bebiste la cajilla, prácticamente ya tienes todas las kilocalorías de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Subiéndote el azúcar y engordando, porque toda esa energía que no gastas se acumula en forma de grasa. ¿Dónde? En el hígado. Y se nota aquí en la barriga abdominal cervecera, pero también nuestras vísceras también se llenan de grasa, también el corazón se llena de grasa. Entonces nuestras arterias carótidas, que también mandan flujo o llevan el flujo sanguíneo hacia el cerebro, también se llenan de grasa y se pueden obstruir. Wow. Entonces no es recomendable. Fíjate, Edna, que en mis pacientes yo les digo, mire, no solamente depende del médico que el tratamiento, sino que depende también del paciente. Una palabra clave que yo le digo a mi paciente, usted tiene que tener disciplina. Y paciencia para los resultados. Sí. Y aceptar la enfermedad, como le digo, pídale a Dios que le dé entendimiento mental y espiritual para poder sobrellevarla, porque esto lo va a llevar toda una vida. Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares de tratamiento? Entonces, el pilar de tratamiento de dieta o una buena nutrición, mejor digámoslo, ejercicios, cumplir el tratamiento farmacológico que te indique tu médico y estarte haciendo chequeos con regularidad. Hay pacientes en la consulta que los ves hoy, mejoraron y vuelven a la consulta como 2, 3 años después cuando ya están complicados. Entonces, se frustran. Entonces, la palabra que yo les digo es disciplina. Y ahí volvemos a la pregunta que me hacías de la cerveza. Si no estás dispuesto a dejar el licor, la cerveza, la enfermedad te va a seguir afectando. Puedes tener el mejor medicamento, la mejor insulina, incluso de la que se usa en Europa, en Estados Unidos, pero si no abandonas eso, la enfermedad va a progresar. Completamente. Hablemos ahora, doctor, de los métodos de diagnóstico. Los métodos diagnósticos son 3 principales exámenes que la persona se puede hacer. En una entrevista que me hacían en Voz TV, también yo les decía que están de fácil acceso en todas las unidades de salud. Ya lo mencionaba Edna, 1 es la creatinina que se hace en sangre. 2 es la albuminuria, que ya no se prefiere aquella recolección de 24 horas, sino que la albuminuria, la persona puede recoger un vaso de orina, y ese vaso de orina se entrega al laboratorio y ya le dicen qué cantidad de proteínas está orinando. Y el tercer examen muy importantísimo es el examen general de orina. Un simple examen general de orina, para las personas que ya se lo hicieron, tienen que observar lo siguiente. 1, que aparezcan proteínas. Si en el examen de orina le aparece 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, entre más cruces es peor, entonces ya tienes que buscar ayuda de un profesional. Y el otro ítem que debes de ver en el examen general de orina es una célula que se le conoce como cilindros. Si en el examen de general de orina te aparecen cilindros, entonces es casi seguro que posiblemente puedes tener esta enfermedad ya instaurada. Ya instaurada, Sí. Ahora, ante estos diagnósticos, si sale negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que deben de seguir estos pacientes? Si están negativos y la persona tiene diabetes mellitus, debe estarse haciendo estos exámenes regularmente, por lo menos cada 3 meses. Porque esta enfermedad tan mala que es, se instaura en 3 meses. Por ejemplo, ahorita en mayo puedes estar bien,
De aquí a agosto a lo mejor ya tienes la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque pasaron 3 meses, como decimos, el factor principal es el mal control. Si de mayo te fuiste a las fiestas patronales y abusaste de la cerveza, de las comidas, etcétera, y aumentaste de peso, posiblemente la enfermedad se te puede instaurar en 3 meses. Doctor, ¿cuánto es la esperanza de vida de una persona con nefropatía? Si la persona recibe tratamiento oportuno, estamos hablando en los primeros estadios de la nefropatía diabética, entonces la esperanza de vida es larga, y más aún si la persona tiene disponibilidad de un trasplante de riñón. Okay. Puede vivir 20, 30 años, eso como tal. El problema es si es monorrenal. El problema si es monorrenal los afecta más, sí. Les acelera más el tener un solo riñón, porque ya no tienen completas, digamos, todas sus células, entonces la nefropatía avanza más rápido. Perfecto. Bueno, ya antes de mandar a un reportaje, doctor, siempre es bueno hablar de prevención, siempre es bueno escuchar las recomendaciones de expertos como ustedes. Sí, dentro de las recomendaciones, yo lo que le digo a los padres de familia, que vigilen a sus niños, porque la obesidad infantil es un problema ya instaurado en nuestro país. Vemos adolescentes y niños obesos y los vemos jugando videojuegos, levantándose a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Eso se le conoce como sedentarismo, es otro factor de riesgo. Hazte chequeos médicos consecutivos de los 3 exámenes principales que ya mencioné, y más aún si tus padres fueron diabéticos y si tienes algún familiar en diálisis, debes hacerlo. Debes ser disciplinado en 3 cosas: en la nutrición o dieta, sí. En el ejercicio, no importa cuál, aunque solo sea aeróbicos, importantísimo, en perder tu peso y en estar acudiendo al nefrólogo consecutivamente y regularmente. Claro, muy importante eso que decía sobre los niños, porque al final sí. Está en nuestra responsabilidad como padres una buena nutrición, sí. Y eso va a depender su buen desarrollo, y que los colegios también tomen conciencia, porque es raro ver en un colegio que te vendan frutas, batidos naturales, están cargados de ultraprocesados. Ya México ahorita prohibió la venta de comida ultraprocesada en las escuelas. ¡Qué bendición! Está prohibido porque México en Latinoamérica es el país que mayor cantidad de diabéticos y obesos tiene en toda Latinoamérica. Entonces ellos están sufriendo una pandemia de nefropatía diabética y de diálisis. Entonces están tomando ya medidas de salud pública en toda la población, incluyendo los niños. Mientras en otros tiempos morían de hambre, ahora es por comer de más. Y por la falta de ejercicio y actividades laborales que no estamos viviendo más sedentarios. Así es. Bien, doctor, no sé si tiene algo más que agregar. No, lo último que quiero agregar es felicitar a todas las madres nicaragüenses en sus días, incluyéndote, Edna, y a todo el equipo de producción. Gracias. Tienes un bonito programa educativo y muy ilustrativo de las enfermedades. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a ustedes por tomarse su tiempo, que es muy valioso. Algunos obviamente mueven su agenda, mueven sus pacientes por estar acá. Así que para nosotros también es un placer y un gusto recibirlos como siempre, que sí. Para dar a conocer todos estos temas tan importantes.